Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy renuevo tus días como en el principio. Hoy volverás a sentir mi amor. Mi amor está aquí. Yo no cambio, yo no Aleluya. Empezamos una vez más. Aquí estamos, amados hermanos. Aleluya. Listos para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y Señor. Aleluya, que nos ha dado la oportunidad en este día. Amén. Para seguir estudiando, para seguir aprendiendo cada vez más de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así es que, amados hermanos, a los que ya están, a los que van a ir poco a poco conectándose, amén, los bendecimos desde ya, amén. Y recuérdese que estamos aquí todos los miércoles, amén, a las 7:30 de la tarde, amén, para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y Señor Jesucristo, de lo que Dios tiene para nosotros, amada iglesia. Así es que vamos a empezar, amén, vamos a empezar a estudiar. Así es que vamos dándole el tiempo a los hermanos para que aquellos de los cuales van a ir conectándose, amén, aleluya. Así es que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, amén. Hoy vamos a tratar el tema, las amenazas del enemigo, amén, una palabra de la cual Dios ha puesto en nuestro corazón para poder compartir, amén, con ustedes, amén, y seguir estudiando la palabra, amados. Recuérdese que Dios tiene grandes cosas y propósitos para nosotros, amén. Así es que yo le invito a cada uno de los que están aquí juntamente con nosotros y aquellos que se van a ir conectando, amén, a través a través de la enseñanza, amén, que podamos también compartir, amén, compartir esta enseñanza para que podamos llegar hasta lo último de la tierra, para ir entrando a más hogares, también, vuelvo a repetirlo, también este es un método, amén, de la cual, amada iglesia, podemos nosotros evangelizar, amén, y alcanzar almas para nuestro Dios y Señor Jesucristo, amén. Así es que yo los invito, amados, yo los invito de todo corazón, amén, de que nos ayude a compartir para que podamos entrar más allá, amén. Así es que vamos a estudiar el día de hoy las amenazas del enemigo, amén. Si usted está aquí conmigo, vaya abriendo su Biblia, amén, para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios, aleluya, y poder aleluya, amén. Así es que les pedimos que abra su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Señor, amén. Así es que vamos a ir, para ir entrando, quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11, lo leemos del 8 al 11,
y de allí vamos a ir brincándonos unos textos, amén, para ir viendo de lo que se va a tratar el día de hoy, amén, porque hay que ver bien de lo que está sucediendo, amén, alrededor nuestro. Y esto también es parte también del enemigo, amén, que quiere que nosotros dejemos como pueblo, como iglesia, que dejemos nosotros, amada iglesia, que nosotros dejemos de hacer la obra de Dios. Amén, pero la obra de Dios, amado, tiene que continuar, amén, y la tenemos que hacer nosotros, la iglesia. Ese es un legado que nuestro Dios y Señor Jesucristo nos lo ha puesto a nosotros como iglesia, amén, es la continuidad, amén. Así es que mire, pues, el enemigo no va a entrar con amenazas, más ahorita que estamos en los últimos tiempos, amén, más que estamos en los últimos tiempos, para que ya estamos mirando que en la última etapa de lo que está por suceder, amén, que es el arrebato de la iglesia, amén, y el enemigo va a empezar a querer meter, o ya ha metido pues su cuchara, amén, para que muchos de nosotros dejemos de hacer la obra de Dios, amén. Pero mire, quiero que vaya conmigo, acompáñeme, amada iglesia, aleluya, vamos a compartir. Ya les dije, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8, lo leemos del 8 al 11. Amén, del 8 al 11, primer libro de Samuel. De allí vamos a extraer la palabra de nuestro Dios. Aleluya, de lo que vamos a ir viendo, de lo que vamos a hablar. Amén. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 en adelante dice, amén, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos, pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. El 10, y el filisteo añadió, yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Aleluya. Dejémoslo allí. Ahorita vamos a seguir, vamos a orar. Ayúdenme a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor, una vez más, Señor amado, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu palabra. Señor, se ha leído. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que en estos momentos, Señor amado, en la cual vamos a desarrollar, Padre, te pido que seas tú tomando el control de mi vida, de mi mente, Señor amado, de mis labios, Señor amado, y que tomes el control de la mente de mis hermanos, mis hermanas, Señor, las familias de las cuales están ahí conectadas, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que podamos, Dios mío, Dios, poderla poner por obra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre Santo, porque tuya es y tú la mereces. Y te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor amado, en el cual toma, Señor, de poder estar y poderte sentar juntamente con nosotros a la mesa. Señor, bendecimos esta enseñanza. Bendecimos, Dios mío, esta reunión, Señor, y que tu gloria, que tu poder, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea tanto conmigo como los que están ahí escuchando, Padre Santo. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tu obra maravillosa siga obrando en nosotros, Señor. Padre, y que nosotros también podamos hacerla, Señor, cada vez más con ánimo pronto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Así es que, amados, como ya lo leímos, amén,
Conocemos esta historia, amén, de Goliat y David, amén, de cómo este gigante, amén, o este paladín viene y se enfrenta, aleluya, escuche esto, viene un hombre y se enfrenta al ejército de Israel, declarándole, escuche, verbalmente, amén, hablando, haciéndoles ver de que él, amada iglesia, pedía una forma de pelear, amén, y claro, lo miraban como un gigante y quién se le podía acercar a él, pues, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención de todo esto, de que era un hombre que venía hablando, que venía declarando, que venía, no dejaba de hablar, y entre más hablaba, más amedrentaba al pueblo de Israel, amén, no se animaban. Mire, estaban en una forma, era como un tipo como canal, para que nosotros podamos ir entendiendo cómo estaba el lugar donde ellos estaban, amén. Y tanto el pueblo de Israel como el pueblo filisteo, el que descendía primero para ir a subir a pelear, amados, era un poco difícil. Amén, tanto para uno para el otro. Una de las ideas fue del enemigo es sacar adelante a Goliat para que fuera y empezaran a vencer. Amén, eso era lo que quería él, vencer, pero de una forma, amados, con palabras amenazantes. Amén. Quiero que vayamos y leamos más, sigamos leyendo más. Ahí mismo en el libro primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 16, escuche esto, quiero que me acompañe. Vamos a leer dos textos más, amén, pero vamos a leer primeramente el 17, 16, ahí mismo donde estamos, amén. Y dice, aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Escuche, amada iglesia. No descendían a pelear ni tanto los filisteos ni tanto como el pueblo de Israel, sino que durante 40 días, por las mañanas y por las noches, venía este hombre, este gigante, este paladín, este Goliat, venía declarándoles verbalmente, amada iglesia, de que les dieran a un hombre para que se enfrentaran a pelear hombre con hombre. No un ejército, sino hombre con hombre, una pelea, una guerra de un solo hombre. El que venciera es el que iba a tomar al pueblo por esclavo. Amén, sea Goliat o sea el hombre que le dieran, el que venciera iban a tener al pueblo por esclavo. Amén, pero me llama la atención que era durante 40 días, aleluya, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, amén. Siempre, amada iglesia, viene el enemigo a querer amedrentar al pueblo, a la iglesia también, aleluya, a querer, amados, con amenazas, para que el pueblo, aquí lo vemos, al pueblo de Israel, no, amada iglesia, no fuera a la guerra, no hiciera lo que realmente ellos tenían que hacer. Amén. Durante 40 días, escucha, durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Yo me imagino, déjame ver, el pueblo de Israel tenía no era una costumbre, sino que era algo que ellos hacían, sino que sacrificaban en la mañana y sacrificaban en la tarde. Siempre yo puedo decir que a la hora del sacrificio, a la hora de cuando ellos tenían que hacer el sacrificio, venían para no poder sacrificar, para no poder elevar su voz a Dios. Venía y les metía miedo. Venía y les metía miedo. Aleluya. Amén. Venía y les metía miedo. Ahora, quiero que leamos el 23. Ese mismo capítulo, pero vayamos al 23. Mire lo que dice, entonces mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Nosotros recordemos, amada iglesia, que David no era un guerrero. David llegó a donde estaba el ejército porque su padre lo envió para saber cómo estaban sus hijos, amén, y llevándoles
unos víveres o alimentos para podérselos dárselos. Pero resulta que cuando este hombre, el gigante Goliat de Gat, estaba hablando, estaba amenazando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, aleluya, dice que este hombre, ya hablando de David, o este muchacho, dice, amado, que escuchó lo que este hombre empezó a decir. Aleluya. Y este hombre, David, con el coraje, escuche, con el coraje que él tenía, porque David era un hombre de coraje, no un hombre corajudo. No confunda la palabra, amén, porque hay hombres corajudos que son enojones y todo eso es lo que quiere decir corajudo. El hombre que tiene coraje, el hombre que es de coraje, el hombre que es valiente, el hombre que está dispuesto para hacer la obra, el que está dispuesto para luchar, el que está dispuesto para pelear, el hombre que es, amada iglesia, que arrebata, aleluya, ese era David, y escuchó las amenazas, aleluya, mientras que el pueblo de Israel, el ejército de Dios en la tierra, aleluya, con miedo había un hombre que era un hombre de coraje, un hombre aguerrido, un hombre, amada iglesia, que salió a dar todo. Amén. Salió a dar todo. Y usted conoce toda esa historia, amén. Y ahora lo podemos ver en estos últimos tiempos, aleluya, de cómo, amada iglesia, el pueblo de Israel, o la iglesia, ha recibido una pandemia en el 2020 que ha trascendido, amada iglesia, que ya vamos para un año de esta pandemia, aleluya, y esta pandemia lo que vino a ocasionar, aleluya, no con palabras, amén, sino que vino, amada iglesia, a confundir, a meter miedo, a atemorizar, amén, a la iglesia, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Esto es lo que estamos mirando aquí con este gigante que vino a amedrentar al pueblo de Israel. Hoy en estos últimos tiempos, en este último año, en el cual ha pasado y en el cual que hemos entrado, que estamos a enero 27, aleluya, del 2021, la pandemia sigue y sigue metiendo y sigue causando terror, sigue causando pavor. Escuche, hay hombres, personas con mala información o malinforman, aleluya, y meten más miedo, aleluya, tanto al pueblo de Israel, amén, tanto al pueblo de Dios, perdón, a la iglesia, que la iglesia lo que ha ocasionado es quedarse quieta, quedarse sin hacer nada, sin movimiento. La ha venido a atemorizar de tal forma de que no puede salir, no puede pelear, no puede luchar. Escucha, amada iglesia, muchos decimos, soy pastor y lo digo, amén, y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, que con esta pandemia que vino a ser, lo que tendría que haber ocasionado es de que dentro de las casas, allí se debería de haber congregado la iglesia, cada familia, cada cristiano, pero no están haciendo la función. Aleluya. Ha venido un gran acomodamiento. El mismo miedo los ha venido a acomodar de tal forma, aleluya, que no quieren salir, pero andan en la calle. Amén. Pero quiero avanzar más, traigo muchas cosas más, amén, que no me quiero quedar atorado allí. Pero bueno, avancemos. Mire, amado, lo que es el concepto de amenaza. Amenaza dice que es dar a entender con actos, escuche, con actos y palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Amén. Dar indicios de estar inminentemente algo malo o desagradable. Dice que también es delito. Consiste en intimidar, escuche,
consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él y su familia. ¿Vuelvo a repetir esto? Consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él y su familia. Yo no estoy diciendo que ahora en la pandemia te vayas y te salgas y hagas todas las cosas que tienes que hacer. No, yo lo que estoy diciendo de que no tienes que tener miedo. Que todo, amada iglesia, no venga a provocar temor alguno en nosotros. Como hijos de Dios, como iglesia de Dios, recuérdese que el Señor Jesús nos dejó a nosotros la iglesia, amén, para que nosotros hiciéramos. Y mayores cosas harás de las cuales yo hice. El Señor en su entorno, durante esos 3 años y medio, hizo y preparó, amén, y nos dejó a nosotros como iglesia. Él ya se fue, Él ya está sentado a la diestra del Dios Padre. Amén. Y envió al Dios Espíritu Santo, al poder que nos va a sustentar a nosotros. Aleluya. El que nos va a guiar a nosotros para que nosotros sigamos los pasos que el Señor nos dejó que nosotros siguiéramos. Que nosotros siguiéramos avanzando, que nosotros siguiéramos haciendo las cosas. Amén. A pesar de cualquier situación difícil o adversa que venga sobre nosotros. La iglesia me llama la atención porque dice la palabra de Dios que la iglesia del Señor Jesús es una iglesia poderosa. Aleluya. Es una iglesia gloriosa y poderosa. Amén. Llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Con un gran discernimiento. Esa es la iglesia verdadera del Señor Jesús, sin temor. La iglesia no debe de tenerle temor a nada, ni a nadie. Aleluya. A nada ni a nadie. Y mucho menos a este gigante de este coronavirus, el COVID-19. Es un gigante. Aleluya. Que viene y está hablando y está declarando. Aleluya. Aunque es para todo el mundo, pero nosotros estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por ende nosotros como iglesia, nosotros tenemos que continuar. La iglesia tiene que seguir funcionando. No hay nadie que pueda venir a amedrentarnos a nosotros como iglesia. No decimos que es mayor. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. No lo decimos pues. O nomás lo decimos de labios, nomás lo declaramos porque lo leemos. Hay que creerle a Dios. Hay tanto trabajo que hacer en la obra de Dios. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Dice, esto me gustó, escuche, la amenaza consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él y su familia. Yo te digo, cuídate, protégete, aleluya. Usa todos los medios que haya para poderte cuidar a ti, a tu esposa, a tus hijos, toda tu familia, pero también hay que hacer la obra de Dios. El gigante no nos puede amedrentar a nosotros, aleluya. Amén. Pero sigamos. Dice, amada iglesia, que los sinónimos de amenaza es ultimátum. Dice que también es intimidación. Dice que también, escuche, dice que es chantaje y coacción. Aleluya. Eso quiere decir amenaza. ¿Cuántos de aquí, amada iglesia, estamos tan temerosos? Tenemos miedo. La palabra de Dios dice, amada iglesia, que Dios no nos ha dado a nosotros, a la iglesia, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Para que nosotros podamos seguir avanzando. Que nosotros seguimos avanzando. La iglesia, mire aquí el nuevo pacto en Oregon, la iglesia se ha abierto. Tenemos un gran espacio para que la gente llegue y todavía la gente sigue con miedo. Y no nomás aquí, sino que en diferentes iglesias. Amén. Porque dicen, no, es que aquí, que allá. No, cuídese. Andamos en la calle.
Amén. Andamos en la calle. Usted se fija, amada iglesia, que hoy que hay nieve, la gente corre para la nieve, donde está la nieve. No a los parques. Parque donde está la nieve, allá los mira jugando, paseándose y todo eso. Se llega el verano, amén, que ya no tarde en llegar el verano. ¿Y qué va a hacer en vez de correr a la iglesia? ¿A dónde van a correr, amado? A los parques, a los ríos, a las playas. Amén. Y para allá no hay coronavirus. O sea que el coronavirus está en la iglesia. Aleluya. Escucha, amada iglesia, es tiempo de sacudirse. Es tiempo, amada iglesia, de que haya un sacudimiento para que nosotros podamos seguir avanzando. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia es de avance. La iglesia no es una iglesia, amados hermanos. La iglesia no es de estarse quietos. El Dios Espíritu Santo es de acción. La fe es de acción. La fe no es una fe pasiva de que sí, amén, amén, amén. No, no, no. La fe es acción. El Espíritu Santo es acción. Aleluya. Punto número 1. Vamos a entrar. Vamos a entrar a desarrollar. Aleluya. Mire lo que dice, amada iglesia. ¿Cuál es el propósito de la amenaza? Aleluya. El propósito de la amenaza. ¿Para qué hay amenazas contra el pueblo de Dios? ¿Por qué el enemigo amenaza? Y esto, amada iglesia, lo vamos a mirar, a la luz del libro de Nehemías. Así como miramos, amada iglesia, para que en el libro de Samuel, donde miramos que Goliat estaba amedrentando, estaba metiendo miedo. Escuche, con palabras, metiéndole miedo al pueblo de Israel, lo llenó de miedo durante 40 días. Todos los días, durante 40 días, en la mañana y en la tarde, descendía ese gigante. ¿Y dónde está? Y échenme uno. Con palabras. Ahora, la primera batalla, antes de que entremos aquí, la primera batalla que tuvo David contra ese gigante, no fue a espada, no fue, amada iglesia, con la honda, no fue con eso, fue con palabras. Porque el enemigo así actúa, con palabras, para meter miedo. El gigante le empezó a declarar a David: vienes a mí, te voy a dar de comer a las aves del cielo, y que esto, con puras palabras. Y David no se amedrentó, sino que también con palabras le hizo ver que él no venía solo. Aleluya, con palabras, le declaró con palabras: yo no vengo solo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a hacer trizas. Escuche, con palabras, porque así es, amada iglesia, como con lo que acabamos de leer. Porque las palabras, amado, penetran tanto que causan temor en el hombre. Amén. Pero mire, ¿cuál es el propósito de esta amenaza? Quiero que vaya juntamente conmigo al libro de Nehemías. A la luz del libro de Nehemías lo vamos a leer. Amén. Ahí vamos a sacar unas cuantas cosas. Amén. Para que veamos, amada iglesia, qué es lo que es o cuál es el propósito de la amenaza del enemigo. ¿Por qué el enemigo viene a amenazar a la iglesia? Mire, Nehemías capítulo 6, versículo 2 dice... Nehemías 6:2 dice: entonces Sanballat y Gesem me mandaron este mensaje: ven a vernos a Kefirim en el valle de Ono, pues tenían pensado, escuche, pues tenían pensado hacerme algo. Y nosotros conocemos también esta historia, es una historia preciosa. A mí me encanta hablar del libro de Nehemías, amada iglesia. Ese es un hombre que llena las expectativas, porque
desde el libro de Nehemías, desde el principio, desde el capítulo 1, que nosotros lo vemos, hay grandes cosas y grandes propósitos para nosotros como iglesia. Amén. Pero miremos aquí, Sanballat, Tobías, Gesem. Dice, amada iglesia, que estaban ellos desesperados. Estos hombres estaban desesperados. Amén. Porque Nehemías descendió, bajó a Jerusalén. Amén. Usted ya sabe, con cartas, con todo lo que necesitaba Nehemías, enviado por el rey, aleluya. Primeramente enviado por el rey de reyes y señor de señores, después enviado por el rey terrenal, que le abrió las puertas para que él llegara y poder reconstruir los muros, aleluya, de Jerusalén. Escucha, amada iglesia, los muros, reconstruir, era una reconstrucción. Y nosotros como pueblo de Dios hay una restauración, aleluya, en nosotros. Y eso es lo que el enemigo no quiere que nosotros hagamos. Eso no quiere que el enemigo en nosotros haga una restauración total en nosotros. El enemigo viene a amenazarnos para que nosotros no seamos restaurados totalmente. Pero déjame decirte una cosa. Si tú eres un hombre o una mujer valiente, aleluya, lo vas a lograr. Sin temor, lo vas a lograr. Pero si eres, amada iglesia, un hombre o una mujer llena de temor, llena de terror y todo eso, entonces no lo vas a poder lograr. Necesitas pararte, necesitas ponerte de pie y declararle al enemigo que Dios está contigo. Y Dios está contigo. Es una promesa de parte de Dios para con nosotros. Y todavía aún así tenemos miedo. Aún así la iglesia sigue teniendo miedo. Ellos, Sanballat, Tobías y Gesem estaban desesperados. Escuche, el muro estaba casi terminado y sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando. Y ellos necesitaban hacer algo para detener la obra de Dios, para detener lo que el pueblo Nehemías fue a hacer a Jerusalén. Escuche. Así que intentaron otras cosas. Intentaron medios para poder detener a Nehemías, detener la obra que Dios le había comandado a Nehemías, aleluya, de reconstrucción del muro. Escuche, centraron sus ataques, escuche esto, amada iglesia, Sanballat y Tobías y Gesem centraron sus ataques en el carácter de Nehemías. Vinieron, amada iglesia, sobre Nehemías a derrocar al líder, a derrocar, amada iglesia, a aquel hombre que se había propuesto en su corazón de hacer algo por Jerusalén, de hacer algo por su pueblo. Aleluya. Y centraron sus ataques en el carácter de Nehemías. Lo atacaron, escucha, amada iglesia, lo atacaron en su persona, aleluya, en su persona, lo atacaron en su persona, con rumores. Aleluya. ¿Cómo podríamos nosotros decir esto, amado, con rumores? Con chismes. Aleluya. Que lo que digan de ti, amada iglesia, deja que digan lo que digan, pero que lo que digan que no sea verdad. El enemigo deja lo que hable, mientras que no sea verdad. Ya cuando el enemigo empieza a hablarte lo que tú estás haciendo, entonces tienes que tener cuidado. Deja que hablen lo que digan, mientras sean mentiras. Por eso tienes que conducirte de la mejor forma. Aleluya. Tu mejor carácter, tu mejor semblante, debes de estar bien alineado. No darle cavidad al enemigo para que hable mal de ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos empezaron a inventar rumores. Nada era verdad. Nada era cierto. Aleluya. Podemos leer la palabra de Dios. Eso lo dice en Nehemías capítulo, Nehemías
6:6, creo que lo vamos a leer un poquito más adelante, pero aquí lo tengo si quiere que lo leemos. Amén. Mire lo que dice Nehemías 6:6. Dice que decían, corre el rumor entre los extranjeros, y así me dijo Gazmú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Y es por eso que reconstruiste la muralla porque quieres ser rey. Escucha, amada iglesia. ¿De qué lo están acusando? ¿Qué rumores le están aventando a Nehemías? Aleluya. Diga junto conmigo, hablan mal. Están hablando mal. Están hablando cosas que realmente no son. Nehemías no viene a construir para hacer una rebelión, y mucho menos viene, aleluya, o vino o llegó a Jerusalén para poder ser rey. Esa no era la cuestión de Nehemías. La cuestión de Nehemías era levantar, ayudar a sus hermanos. Aleluya. Porque hasta la ciudad de Jerusalén estaba devastada. Amén. Dice, nosotros lo miramos desde el principio, en Nehemías capítulo 1, versículo 1, cuando Nehemías le preguntó a su hermano, ¿cómo está el pueblo y cómo está Jerusalén? Devastado, le dijo. Aleluya. Está en calamidad. Y dice que Nehemías lloró amargamente, fue y buscó el rostro de Dios, se metió en ayuno, en oración, aleluya, y estuvo orando, clamándole a Dios que le hiciera ver que él quería participar en esa restauración, y Dios se la concedió. ¿Cómo sabemos que Dios se la concedió? Cuando fue y se presentó delante del rey. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que me mandes. Quiero esto y esto otro. Y quiero que me envíes con tu guardia personal, con tu ejército personal. Escucha, amada iglesia. Si realmente Nehemías quería hacerse rey, no había actuado de esa forma. Amén. Dice, amada iglesia, que centraron sus ataques en el carácter de Nehemías, lo atacaron en su persona con rumores, con engaños. Mire lo que dice Nehemías 6, del 10, vayamos, del 10 al 13, ahí mismo capítulo 6. Mire lo que dice. Pero yo le respondí, no pienses que soy un cobarde y crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida. No lo haré. Me di cuenta de que Samaías decía eso porque Sanbalat y Tobías le habían pagado para hacerlo, y que no hablaban de parte de Dios. Querían asustarme para hacerme pecar, así acusarme de ser una mala persona. Escucha, amada iglesia, ¿qué era lo que estaban haciendo estos hombres? Querían engañarlo. Amén. Querían, amados, número 1, hablar mal de él. Número 2, hablar con engaños. Número 3, falsos informes. Amén. Traían información falsa. Amén. Dice, amados, los ataques personales hieren. Los ataques personales hieren. Y cuando la crítica es injustificada, es fácil de desaparecerse. ¿Cuántas veces han hablado o van a hablar, amada iglesia, van a hablar mal de ti? Amén. Van a hablar mal de ti. Por eso yo decía al principio, trata de conducirte lo mejor que puedas. Que cuando hablen mal de ti, que sean mentiras. Que eso no venga a nosotros a dañarnos al hablar mal de mí o hablar mal de nosotros. Amén. Porque también de uno también hablan mal. Amén. Y eso
Amada iglesia, la verdad que duele. Duele cuando te das cuenta que estás escuchando que otras personas, porque no son hermanos, los hermanos que hablan mal de otros hermanos no son hermanos. Ellos son usados por el diablo. Son personas que se dejan usar por el diablo, que están incrustados dentro de la iglesia, pero no son hermanos. El hermano es aquel que te cuida, aquel que te cubre. Amén. Escuche esto, cuando usted o cuando nosotros hacemos la obra de Dios, puede ser que se reciban ataques personales. Hoy que estamos haciendo la obra de Dios, podamos ser o puede ser que se están recibiendo ataques del enemigo. Amén. Personalmente. No nomás de ti, no nomás de ti, de tu esposa, de tus hijos. Amén. Confiemos completamente en Dios, amados. El trabajo, amén. Confiemos en que Dios completará el trabajo y no haga caso de lo que digan, como lo hicieron con Nehemías. No permitamos que eso, amada iglesia, venga a nosotros a sobrebajarnos, porque ese es el propósito del enemigo. De que nosotros, cuando empiecen a hablar mal lo que estamos haciendo y nos empiecen a criticar, se recuerda aquel pasaje en el libro de Nehemías que lo querían derribar cuando estaban construyendo la muralla y que les empiezan a gritar y les dicen, no, si se sube una pequeña zorra a la muralla la va a tumbar. Amén. Que haciéndoles ver que lo que estaban construyendo era falso. No servía para nada. Amén. Y eso es lo que quiere el enemigo. Lo que tú estás construyendo en ti. Lo que tú estás construyendo en tu casa, en tu familia. Amén. El enemigo va a querer venir a derribártelo. Pero para eso tienes que fortalecerte. Para eso tienes que fortalecer a tu esposa, a tus hijos. Para que cuando venga el enemigo a querer hablar mal de ti, ¿sabes qué? Decirle, vete de aquí. No te quiero escuchar. Eso es mentira. No pelear. Amén. Simplemente alejarlos. Pero tenemos que estar seguros que lo que hablen sea mentira. Amén. Quiero otro pasaje para cerrar todo esto. Dice en Nehemías capítulo 6, versículos 5 al 6, dice, pues bien, a la quinta vez Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía, corre el rumor entre los extranjeros. Y así me dijo Gansú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Es por eso que construiste la muralla, porque quieres ser rey. El 11 al 13, mire lo que dice. Le respondí, un hombre de mi clase. Escuche esto, amada iglesia. Escuche esto, lo que dice Nehemías. Mire la respuesta de este hombre. Y le respondí, Nehemías, le respondí. Un hombre de mi clase va a huir. Es una pregunta. ¿Un hombre de mi clase va a huir? Uno cualquiera como yo no puede entrar en el santuario y seguir con vida. No iré. Me había dado cuenta de que no era Dios que los enviaba para advertirme, sino que Tobías lo había sobornado. Era para que tuviera miedo y cometiera un pecado haciendo lo que me decían. Esto habría dado motivo para perder mi reputación y avergonzarme. Eso es lo que quiere el enemigo. Un hombre de mi clase. ¿De qué clase eres tú, amada iglesia? Aleluya. Nosotros podríamos decir, nosotros somos de la sangre real. Somos linaje de Dios. Somos un real sacerdocio. Somos de un alto linaje. ¿De qué clase eres tú? ¿De los que corren, amados? ¿Eres de los que viene cualquier tormenta y sale huyendo? ¿O somos de los que nos aferramos en Dios para seguir haciendo la obra que nos ha comandado hacer? Amada iglesia,
¿Qué hubiera pasado si esta enemiga les hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera dicho? Hubiera perdido su reputación, amén, y hubiera salido todo avergonzado. Y eso es lo que el enemigo está esperando de nosotros. Pues no que eres cristiano, pues. ¿Y qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase, amada iglesia, de cristiano eres tú? ¿De los que salen huyendo? Recuerdo que hay una anécdota que cuentan, no es una que está en un libro, amén, pero está allí donde dice, amada iglesia, que en el ejército de Alejandro el Grande, aleluya, dice que entre las filas de Alejandro el Grande había un hombre, había un joven que se llamaba Alejandro. Había un hombre que se llamaba Alejandro. Y cuando se dio cuenta Alejandro el Grande que había un joven allí que se llamaba con su mismo nombre, se le acercó y le preguntó, ¿tú te llamas Alejandro? Y le dijo, sí. Le dijo, ¿qué fue lo que le dijo, amada iglesia? Aleluya. Si te llamas Alejandro, entonces haz honor a tu nombre. Haz honor a ese nombre. Si no, quítatelo. ¿Por qué, amada iglesia, le dice Alejandro el Grande a Alejandro eso? Porque Alejandro el Grande era un hombre valiente, que no le tenía miedo a nada y no retrocedía. Si te llamas Alejandro, le dijo, entonces así tienes que ser. Si no, quítate el nombre. Igual nosotros los cristianos. Eres cristiano, entonces mantente firme. No retrocedas. No le tengas temor a nada, ni a nadie, porque el Señor está contigo, amada iglesia. Quiero entrar, voy más, quiero avanzar porque el tiempo me avanzó y todavía me hace falta. ¿Cuál es el propósito? Miramos cuál es el propósito, amén, de las amenazas. Y miramos unas cuantas allí de lo que le sucedió a Nehemías, amén. Pero en sí, amada iglesia, dice que es causar temor. Número uno, causar temor. Y dice, amada iglesia, que temor es pasión del ánimo. Escuche esto, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso o arriesgado o peligroso. Es persuasión o sospecha, recelo de un daño futuro, cárcel del preso. Amén. Dice que viene de una palabra hebreo que es mora, que es temor. También dice que es aterradora, aterrador, espanto, miedo, temer, temible, terrible y terror. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros como iglesia. Que la obra de Dios cese por el temor. Simplemente voltea a ver, amada iglesia, a tu alrededor. ¿Cómo está la iglesia? Toda atemorizada. Amén. El Salmo 55, quiero que leamos el Salmo 55, del 4 al 5. Mire lo que dice, amada iglesia. Aleluya. El Salmo 55, 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Aleluya. Y eso es lo que el enemigo quiere meter a nosotros, a la iglesia. A la iglesia. Quiere llenarnos de todo ese terror. Quiere llenarnos de espanto. No salgas, quédate en tu casa. Aleluya.
pero andamos en todos lados. Andamos en el mercado, aleluya. Andamos afuera, en las calles, en las tiendas. ¿Por qué nos da miedo, amada iglesia, levantarnos y venir a la iglesia? ¿Será que en la iglesia existe el coronavirus? Allí es donde nos vamos a enfermar. Aleluya. Pero eso es lo que quiere ser el enemigo, llenarnos de terror. Nuevamente te digo, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Es un espíritu que viene a atemorizar. Es un espíritu que viene a llenarte de espanto, de miedo, de que no hagas nada. Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están aquellos que son aleluyas? ¿Dónde están aquellos que salen a evangelizar? ¿Dónde están? Aleluya. Y eso, amada iglesia, es lo que quiere hacer el enemigo. Causar temor. Ese es el principal propósito, amén, de que nos llenemos de espanto, de que estemos aterrorizados. Recuerdo que al principio de la pandemia, y no nomás al principio de la pandemia, todavía se mira. Amén. Toda la gente tenía miedo. Toda la gente sigue teniendo miedo. Déjame decirte una cosa, la pandemia no se va a ir. La pandemia vino a quedarse. La pandemia, amada iglesia, vino a quedarse. Supuestamente, científicos estuvieron hablando, diciendo que para venir a que haya una estabilidad normal, va a ser como hasta el 2024. Porque la pandemia todo este 2021 va a seguir. Y luego entra la destabilidad económica. No hay para comer, viene lo que va a pasar la hambruna. Y para que se empiece que entra la vacunación y todo eso, amada iglesia, como hasta el 2024, todo esto viene más o menos a estabilizarse. Pero ¿qué cosas pueden seguir sucediendo después de esto? No tenemos que llenarnos de miedo. No tienes que tener miedo. ¿Amén? Otra causa que el enemigo, otra causa, amén, del propósito de la amenaza del enemigo es causar cansancio. Cansancio. Mire lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 9. Vayamos a Nehemías. Aleluya. Nehemías capítulo 6, versículo 9. Dice, porque todos queriendo meternos miedo, decían, se van a cansar de trabajar. Número uno, querían meter miedo. Amén. Y el miedo te trae la fatiga para que no trabajes. Y es lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. Ya nadie quiere trabajar en la obra de Dios. Ya nadie quiere trabajar. Dice, amada iglesia, que cansancio viene de una palabra en griego que es copiao, sentir fatiga, trabajar duro, cansar, fatigar, labrar, trabajar, también de la raíz copos, un corte. Dice que es esforzarse, como reduciendo la fuerza. Amén. Como reduciendo la fuerza. Dice que son dolores, trabajar, labor, molestia, afán, arduo, trabajo. Aleluya. Pero uno no se cansa, amada iglesia, por trabajar en la obra de Dios, sino por el miedo.
Ahora la palabra de Dios dice, amado, en el Evangelio, los que están cansados, trabajados, fatigados, dice el Señor, vengan a mí, yo los haré descansar. No podemos decir, ay, es que, no, amada iglesia, vengamos al Señor. Él es el que nos va a renovar nuestras fuerzas para seguir hacia adelante. Él es el que nos va a llenar de su poder, de su fuerza para seguir avanzando. Una vez nos lo dijeron a nosotros, una vez se lo dijeron a mi esposa, la quiero ver cuando caiga. Pero no que caiga en pecado, sino cuando caiga de cansancio. Aleluya. Porque nosotros traemos un metabolismo, amados, de 5 días, 6 días, 7 días trabajando. En las mañanas, en las tardes, a cualquier hora. Las fuerzas nos las da el Señor para seguir avanzando. Nos apegamos, nos fortalecemos en el Señor. Nos sentimos cansados, venimos al Señor, Señor, dame fuerzas para seguir avanzando. Hay tantas cosas que seguir haciendo en la obra de Dios. Pero el miedo, escucha, pero el miedo te trae cansancio. Y te mete a acomodar para que no trabajes. Así es, amada iglesia, así es que vamos a seguir avanzando porque el tiempo nos está avanzando. Amén. Otro de los propósitos de la amenaza, amada iglesia, del enemigo es que nosotros cometamos pecado. Estamos leyendo lo que miramos con Nehemías. Todo lo que le estaba sucediendo a Nehemías, todo lo que le provocaron ellos a Nehemías. ¿Para qué? Para que dejara de cesar de hacer la obra de Dios. Para que Nehemías, amada iglesia, cometiera errores. Para que Nehemías, amada iglesia, fuera avergonzado después. Pues no que Dios te mandó, pues. No porque no que le servías a Dios. No porque que esto. Otra de las cosas, amada iglesia, otro de los propósitos del enemigo es de que él quiere que nosotros cometamos pecado. Isaías capítulo 30, versículo 13 dice, aleluya, mire lo que dice Isaías 30, 13, dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza y ruina. Escucha, amada iglesia, vuelvo a repetir. Isaías 30, 13 dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza y ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene subidita y repentinamente. ¿Qué es, amada iglesia? Recuérdese que el pecado, lo que ocasiona, la causa, lo que trae el pecado, es ruina. Ruina. El pecado viene a arruinar personas, familias, congregaciones. Amén. El pecado viene a arruinar. Es por eso que nosotros nos tenemos que cuidar. Es por eso que Nehemías se lo dijo a ellos. Hubiera yo pecado si les hubiera hecho caso. Por eso le dijo Nehemías, tú, mira, yo soy de esta clase de persona. Si les hubiera hecho caso, hubiera pecado, hubiera caído en ruina, se hubieran burlado de él y él hubiera caído en vergüenza. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos. Tenemos que serle fieles a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Y si no lo estamos haciendo, hay que ver, amada iglesia, para poderlo hacer, para poder hacer la obra de Dios. Porque esto es lo que se trata. El enemigo quiere, su propósito del enemigo es de que nosotros dejemos, escuche, que nosotros dejemos de hacer la obra de Dios. Que lo que Dios ha puesto en tus manos, que ya no lo hagas, que lo dejes de hacer. Por ejemplo, amada iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha dado dones? Cualquier don que te haya dado, el de hablar lenguas, el poner manos sobre los enfermos, el de interpretación de lenguas, el de ciencia, el discernimiento de espíritu, cualquiera de esos dones que Dios te haya puesto en ti. ¿Lo sigues usando o ya dejaste de usarlo? ¿Sabías tú que los dones son para edificar a la iglesia? Y cuando ya lo dejamos de usar, de utilizarlos, es porque el enemigo ha puesto en nosotros de que ya no los usemos, que eso ya no es de Dios. A no sabiendas que los dones son los que van a edificar al cuerpo de Cristo. Van a restaurar la iglesia. De una o de otra forma, amada iglesia, Dios está moviéndose para utilizarnos, para que nosotros sigamos avanzando, trabajando en la obra de Dios, para que nosotros sigamos, amada iglesia, restaurando a otros, restaurando a nosotros y también ir restaurando a otros. Ir edificándolo a través de los dones del Espíritu. Pero ya el enemigo a muchos ya les dijo, no, eso ya no es de Dios. Y muchos ya le hicieron caso y ya cesaron con los dones. Ya no hay. Eso era nomás para los del tiempo de antes. Eso es una gran mentira del diablo. Y eso quiere, amada iglesia, viene el engaño. Y a no sabiendas que eso, amada iglesia, eso nos trae temor. Amén. Nos deja que nosotros dejemos de trabajar. Amén. Y eso nos lleva a pecar porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha comandado hacer, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Eso es cometer pecado. Y eso lo dijo Nehemías. A mí me gustó ese, se lo voy a volver a leer porque me gustó ese texto. El versículo 11. Miren lo que dice Nehemías, y le respondí, un hombre de mi clase, ¿va a huir? Una pregunta. ¿Cómo eres tú, amada iglesia? ¿De los que le creen al enemigo? Amén. Porque Dios no ha cesado de trabajar. Tengo un tema allí que se llama, ¿Dios ya dejó de trabajar? Dios no ha dejado de trabajar. El Señor Jesús no ha dejado de trabajar. El Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. La iglesia tiene que seguir avanzando. No se tiene que dejar almenantrar por el enemigo. La iglesia tiene que seguir trabajando. Aunque se ponga quien se ponga, aunque venga otra pandemia, aunque venga lo que venga, la iglesia tiene que seguir avanzando. ¿O somos, amados, de los que retrocedemos? La palabra de Dios dice que el hombre que retrocede no le agrada a Dios. Y la iglesia no es de los que retrocedemos. La iglesia son de los que empujamos hacia enfrente. La iglesia somos los que arrebatamos el reino de Dios. Porque somos solamente el hombre de coraje, amada iglesia. Es el que arrebata. Amén. Escuche, otro de los propósitos de tener la obra de Dios. Nehemías capítulo 4. Vayamos a Nehemías capítulo 4. ¿Qué es lo que dice Nehemías capítulo 4? Versículo 11. Aleluya.
Dice, Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Qué tremendo. El enemigo no actúa desde afuera, el enemigo actúa desde adentro. Se introduce para detener a los que están avanzando. Primero los mata. Y es una muerte espiritual, amada iglesia. Les cortan todo. Como en este tiempo, pues, ¿verdad? Yo he escuchado, lamentablemente, amada iglesia, yo he escuchado a mucha iglesia, a mucho pueblo, o otro pueblo, otras iglesias, donde dicen que los dones del Espíritu Santo no son para estos tiempos. Entonces arranquemos esos textos que están allí. ¿Para qué están? Si usted no cree en lo que está escrito para estos tiempos, entonces la Biblia no es para este tiempo tampoco. Y ellos se introducen, han entrado encubiertamente. Dice que los ministros se visten como ovejas. ¿Sí? Son falsos maestros. Yo he escuchado que ya hombres que han dicho y han declarado que Jesús no viene, que Jesús no va a venir por su iglesia. Amada iglesia, déjame decirte una cosa, tienes que abrir tus sentidos espirituales. Tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento. Ese es un don del Espíritu Santo, para poder discernir, amados, qué es lo que estamos haciendo. Porque ellos, miren lo que dice, y nuestros enemigos el enemigo dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos de cesar la obra. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros dejemos de cesar, pero desde adentro ellos están actuando. Le están diciendo al pueblo, no, eso no, eso tampoco. Aquello, no, tampoco eso. Ahora nos vamos a regir así, con doctrina de hombre, doctrina de demonios. Y se han metido encubiertamente, eso lo dice el apóstol Pablo en las cartas de Tito. Entrarán hombres, amadores de sí mismos, que engañarán a muchos. Se van a introducir a las iglesias o a la iglesia para hacer dejar de cesar la obra de Dios. Escucha, amada iglesia. Y la obra de Dios eres tú. La obra de Dios soy yo. Porque la obra de Dios todavía no está terminada en mí. La obra de Dios va a ser terminada cuando nosotros lleguemos al cielo. Si no la podemos terminar aquí, allá va a ser terminada. Cuando nosotros, la iglesia, sea levantada, lo que nos faltó va entonces allá. Pero aquí tenemos que seguir poniendo ladrillos para ir construyendo, para seguir avanzando. Pero ellos se han introducido encubiertamente. Hombres vestidos de ovejas, falsos ministros. Dice la palabra, amada iglesia, que el enemigo se viste como ángel de luz. Dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, la batalla va a ser luz con luz, porque ya no se va a saber quién es quién.
porque ya va a haber hombres dentro de las iglesias, dentro de los templos, amada iglesia, hablando bonito, predicando bonito, pero con falsa doctrina. Y muchos le van a decir amén. Y desde adentro van a empezar a matar al pueblo de Dios, encubiertos. Porque cuando estemos adentro, dicen ellos, dice el enemigo, cuando estemos adentro, los mataremos y hagamos cesar la obra de Dios. Mire lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice Nehemías 6, versículo 9. Pues todo queriendo meternos miedo, decía, se van a cansar de trabajar y la obra no cesará. Yo he cambiado, me empeñaba más todavía. Que la obra de Dios no cese, amada iglesia. Tenemos mucho trabajo. Escucha, ya voy terminando. ¿Cuánto tiempo me falta? Aleluya. Déjame darte el último punto ya, para cerrar. Escucha, la victoria sobre la amenaza. Porque queremos saber cómo podemos nosotros vencer. ¿Cómo podemos salir? La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores. Pero metidos en la casa, encuevados, llenos de miedo, llenos de temor. Escuche, la victoria sobre las amenazas. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16 dice, Nehemías 6, 15 y 16, se terminó la muralla el 24 del mes de Elul. Se la habían reconstruido en 52 días. Cuando nuestros enemigos supieron eso, todas las naciones que están alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acordaron. Y tuvieron que reconocer, escuche, y tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Escucha, amada iglesia. Nehemías tuvo el valor con toda la gente que le ayudó para reconstruir esa muralla en 52 días. ¿Cómo, amada iglesia, la pudo construir? La palabra de Dios nos da, amada iglesia, puntos bien específicos. Dice, amada iglesia, que con una mano tenían la espada y con otro tenían el martillo o el hacha para poder levantar, ir levantando esa muralla, pero con la espada en mano. Y nosotros conocemos que nuestra espada es la palabra de Dios. Trabajar y con la espada de Dios en la mano. Aleluya. Otro punto que nos da Nehemías para que reconstruyeran, dice que lo reconstruían por familias. Escuche, por familias. Aleluya. Hoy reconozco, sí, la pandemia nos metió a nuestros hogares, está bien, pero dentro de nuestros hogares tenemos que trabajar, levantar, no dejar, amada iglesia, de cesar de hacer las cosas de Dios. Nosotros decimos que en cada casa se levantó una iglesia. ¿Será? ¿O la iglesia está dormida en la casa? Aleluya. Nehemías tuvo el valor de no tener miedo. Amén. De usar lo que Dios le dio, los recursos que Dios le dio a Nehemías. Los recursos que le dio el rey a través de Dios, amada iglesia. Levantó las murallas en 52 días. Cuando levantaron las murallas,
Dice, amada iglesia, cuando nuestros enemigos supieron eso, todas las naciones que están alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acordaron. Tuvieron que reconocer, porque la gente tiene que reconocer que la obra que nosotros hacemos es de Dios, no es obra humana, es obra de Dios. Dios nos ha dado recursos para que nosotros sigamos avanzando. Entonces, cuando el Señor, ya la obra esté terminada en nosotros y venga el levantamiento de la iglesia y la gente se dé cuenta, entonces la gente va a declarar, la gente va a decir, tenían razón los cristianos, los aleluyas tenían razón, ellos ya se fueron con el Señor. Esa obra, lo que ellos estaban haciendo era de Dios hasta entonces, pero por lo pronto la obra no ha cesado. La obra tiene que seguir avanzándose a hacer, y para eso te necesita Dios a ti. Dios me necesita a mí, a ti y a mí nos necesita para que juntos podamos levantar esa obra, restaurar lo que se ha caído. Escucha, amada iglesia, Elul fue en el mes de Elul cuando Nehemías terminó la construcción de los muros de Jerusalén. Un proyecto que duró 52 días. Amén. Elul, escuche, viene de Elul, de una palabra hebrea Elul, que quiere decir, escuche, cosecha de vides. Cosecha de vides. ¿Qué quiere decir la cosecha? Cuando el Señor venga a cosechar es cuando se termina la obra. Cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia y la levante, amada iglesia, es el mes de Elul. Entonces la obra va a cesar. Pero mientras que no, todavía hay que seguir construyendo. Hay que seguir levantando los muros. Hay que seguir pegando ladrillos. Hay que seguir avanzando en la obra de Dios. Con pandemia o sin pandemia, con lluvia o sin lluvia, con frío o sin lluvia. Como sea, amada iglesia, tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir avanzando. No seas de los que retroceden, porque los que retroceden, no, eso no les agrada a Dios. Dios le gusta a los hombres de coraje, amada iglesia. Hombres de empuje, hombres que van hacia enfrente. Dios quiere una iglesia, Dios anhela una iglesia poderosa, gloriosa y poderosa. Y ese eres tú. Levántate y resplandece. Dile al enemigo, no tengo tiempo para atenderte, porque tengo una gran obra que hacer. Amén. Termino. Josué capítulo 10, versículo 8, y dice, amada iglesia, mira lo que dice. Josué 10, 8. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor. Aleluya. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Wow, tremendo. ¿Cuánto le creen a Dios, amado? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Ya basta de decir, amada iglesia, que nomás digamos por inercia los textos ya aprendidos, Dios, Él es mi fortaleza. Entonces, si Él es tu fortaleza, entonces hay que avanzar. Si tú eres de los que dicen, no, yo soy más que vencedor en Cristo, entonces avanza. Si tú eres de los que dicen, Dios pelea por mí, entonces avanza. ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le tienes temor? El enemigo es lo que quiere causar. Amén.
Mire, aquí está, Hebreos capítulo 10. Gracias, mi esposa me envió el texto. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Termino con este. Hoy sí, termino con este. Leámoslo, amada iglesia. Hebreos 10, 39. Mire lo que dice. Aleluya. Gracias por mi esposa porque está conectada y metida también. Amén. ¿Ya lo tiene? 10:39 de Hebreos. Lo leemos y cerramos. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Lo leemos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retrocedemos, amados. No. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Esos somos tú y yo, amada iglesia. De los que nosotros no retrocedemos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Entremos en dificultades, hay que seguir avanzando. Sin dificultades, hay que seguir avanzando. Quisiéramos seguir avanzando aquí. Amén. Déjame orar, amada iglesia. El tiempo ya nos avanzó. Amén. Nos tomamos un poquito más del tiempo, pero bueno, gloria a Dios por eso. Amén. Así es que esperamos que te hayas gozado. Amén. Comparte, amado, este video. Amén. Para que lo puedan recibir otras personas también. Amén. Ahí comparte, ahí ponen en ese de compartir. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tienes alguna petición, amada iglesia, escríbenosla, háganosla saber, amén, y nosotros vamos a estar orando por ella, amén. Y también, igual nosotros te pedimos que estés orando por nosotros, estés orando por este ministerio, por mi persona, amén, por mi familia, amén, te pedimos, amén. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre. Dios mío, Dios santo, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias. Señor, mira a mis hermanos que están allá, Padre Santo, viéndonos, escuchándonos. Señor, que todavía están conectados, bendícelos grandemente, Padre. Sé tú con ellos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Y en tus manos los pongo, Señor, para que sigas haciendo la obra, Señor. Dale la fuerza para que ellos sigan haciendo la obra, Padre Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amada iglesia, amados hermanos, recuérdese que el día viernes 29 tenemos vigilia. Amén. Si los que nos están viendo quieren estar acompañándonos. Amén. Empezamos a las 7, el primer servicio. Amén. Vamos a tener vigilia. Hay un receso. Después del primer servicio hay un receso entre unos 20 minutos, más o menos, media hora, y luego entramos nuevamente en el segundo servicio y ya terminamos por ahí como eso de la 1, 2 de la mañana. Amén, pero los invitamos para que estén aquí juntamente con nosotros. Amén, Dios me los bendiga, Dios los guarde.